Adelante. Buenas tardes a todos y a todos. Un gusto que sea esta rueda de prensa ya presencial. Quiero darle la bienvenida a los medios de comunicación que nos acompañan aquí y deseando que pronto sea la presencialidad lo más completa posible. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me van a permitir, en primer lugar, que como siempre, y no por ello sentido, traslade mi más sincero pésame a todas aquellas personas que durante este tiempo de pandemia han perdido a un ser querido, bien como consecuencia de la COVID-19 o bien como consecuencia de otra enfermedad, pero que sin duda ninguna pues la situación de la pandemia no nos ha dejado despedirlo como hubiese sido nuestro deseo y como es costumbre en nosotros, ¿no? En segundo lugar, trasladarle un mensaje de muchísimo ánimo y de deseo de recuperación a todas aquellas personas que ahora mismo están afectadas por la COVID-19, bien sean en sus domicilios o en cualquiera de los centros hospitalarios de nuestra comunidad autónoma. En tercer lugar, agradecerle a la sociedad extremeña que nos haya acompañado en todo este camino que llevamos hasta aquí. Creo que hoy podemos decir que estamos mejor que ayer, mejor que la semana pasada, pero sin duda ninguna depende todavía de la responsabilidad de todas y todos el que podamos conseguir unos niveles de incidencia y una disminución de esa incidencia, aparte de una disminución de los casos graves, que todavía necesitamos ese trabajo conjunto, ese trabajo cooperativo, ese trabajo colaborativo entre la sociedad extremeña y el Gobierno de la Junta de Extremadura, ¿no? Tres son las cuestiones que me traen aquí a comparecer ante ustedes para dar la máxima transparencia a la labor que realiza el Ejecutivo en esta terrible pandemia. Son muchos ya los miércoles que los ciudadanos extremeños y las ciudadanas extremeñas me dejan entrar en sus domicilios para proporcionarles los datos epidemiológicos, que es lo primero a lo que me voy a referir. En segundo lugar, les voy a hablar de la situación de la estrategia de vacunación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los acuerdos que últimamente se han adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en la Comisión de Salud Pública. Y, en tercer lugar, le hablaré de los acuerdos que se han adoptado fuera del ámbito de las vacunas en el seno del Consejo Interterritorial que acabamos de realizar hace tan solo unos minutos, ¿no? La situación epidemiológica la podemos resumir como que seguimos en nivel de alerta 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ya llevamos mucho tiempo en nivel de alerta 1. Es verdad que tenemos ya indicadores que nos sitúan en un escenario de nueva normalidad. Ahora les hablaré, por ejemplo, de la ocupación hospitalaria. Están en unos niveles de nueva normalidad, pero seguimos insistiendo en la corresponsabilidad de la ciudadanía porque necesitamos bajar las cifras de incidencia aún más para poder llegar a ese ansiado nivel de nueva normalidad, es decir, salir del nivel de alerta 1, ¿no? Los datos que acaba de consolidar el Ministerio de Sanidad en la tarde de hoy, Extremadura tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 74 casos por cada 100.000 habitantes, a los 14 días, por debajo de la cifra de la media nacional, que está en 118,5 casos por 100.000 habitantes. A los 7 días estamos en una cifra de 34 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo también de la cifra de la media de las comunidades autónomas, que es de 54 casos por 100.000 habitantes. Saben que siempre les comento que la relación de tasas para nosotros es muy importante. La relación de tasas en el día de hoy es de 0,46, está por debajo de 0,50, y eso en nuestras previsiones, junto con otros indicadores que también se encuentran en unos niveles bastante aceptables, como es el índice de crecimiento potencial, como es la velocidad de reproducción media del virus,
pues estimamos que en los próximos días seguiremos disminuyendo las cifras de incidencia, salvo que ocurra alguna circunstancia que ninguno deseamos que se produzca, como un brote en algún sitio en concreto. Pero si las cosas van como tienen que ir y la semana se sigue comportando como se está comportando, la razón de tasas y otros indicadores lo que nos dicen es que la incidencia acumulada en la comunidad autónoma va a seguir bajando a lo largo de los próximos días. Estamos igual que el resto de España, ¿no? El doctor Simón, ahora en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, nos decía que España está en una línea descendente en cuanto a la incidencia acumulada, que es una línea descendente que cada vez cuesta más trabajo disminuir. Si la semana pasada disminuíamos a un 12% la cifra de un 12% la cifra de incidencia acumulada, en esta semana estamos descendiendo en un 6%. Quiere decir que la curva tiene una tendencia descendente, pero la pendiente de esa reducción cada vez es más complicada, ¿no? Nosotros adoptamos ya hace algún tiempo, lo saben todos los que nos escuchan también, que adoptamos una decisión de establecer una política de adelantarnos al virus. Esa política de adelantarnos al virus es una política destinada fundamentalmente a realizar cribados, a realizar pruebas diagnósticas de infección activa en el ámbito de la comunidad autónoma. Es cierto que cada vez la gente está más cansada de acudir, pero yo les animo a que acudan porque es muy importante para nosotros, ¿no? Estamos viendo cómo en determinadas localidades que ya se va viendo una incidencia más baja, donde la cifra de vacunados va aumentando afortunadamente, pues la población acude menos a los cribados y yo les solicito, por favor, que sigan acudiendo a los cribados aquellos que puedan tener alguna duda en relación con este tema. Pero los datos que consolida hoy el Ministerio de Sanidad nos dicen que estamos haciendo el número de pruebas que es necesario hacer. Estamos haciendo tenemos una tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes de 1.745, casi 1.746 pruebas por cada 100.000 habitantes, frente a las 1.478 de la media del país. Y lo que nos dice que estamos haciendo las cosas bien en esta materia es que tenemos una positividad del 2,4%. Esa positividad nos indica que tenemos una positividad bastante baja y que además también nos indica dos cosas más. Un incremento, seguimos con un incremento en el número de diagnósticos de infecciones asintomáticas, que está rozando el 70% en el último día, y esto es positivo, porque quiere decir que la mayoría de los casos que estamos diagnosticando son infecciones que son asintomáticas. Por lo tanto, bueno, pues en principio esto estaría bien, porque permite además que podamos tener unas cifras de ocupación hospitalaria, como les decía, bastante controladas, ¿no? El hecho de que tengamos de las camas, hoy hay 21 personas hospitalizadas en nuestra comunidad autónoma, tenemos un 0,68% de ocupación de camas hospitalarias en agudos y tenemos un 2,87% de ocupación en las UCI. La media del país, en el caso de las camas de agudos, está en 3,60%. Y la ocupación de las camas de UCI está en el 12,85%. Quiere esto decir que tenemos un control sobre la ocupación hospitalaria que nos permite dedicarnos a otras enfermedades que no solo es la COVID, además de atender bien la situación de la COVID, ¿no? Por lo tanto, manifestar mi agradecimiento y que esto sirva como un impulso para que la sociedad siga colaborando con nosotros. La situación es desigual en cuanto a las áreas de salud, es desigual en este momento. Hemos mejorado mucho en el área de salud de Plasencia, lo había comentado ya en comparecencias anteriores. Hace pocos días estábamos en unas tasas de incidencia
en el área de salud de Plasencia muy altas y hoy estamos con una incidencia acumulada a los 14 días de 61 casos por 100.000 habitantes en el área de salud de Plasencia. Eso quiere decir que cuando la sociedad colabora con nosotros, cuando trabajamos en conjunto, las cosas mejoran. Nos preocupan dos áreas de salud en este momento, que son las que están por encima de 100 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, que son las áreas de salud de Llerena Zafra, que está en 113 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, por los últimos brotes que ha venido teniendo. Y nos preocupa también el área de salud de Badajoz, que está en 108 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días en el día de hoy. Por lo tanto, estas dos áreas son de especial vigilancia en este momento por parte de nuestra actividad asistencial y de nuestra actividad de salud pública. En este momento, las decisiones que hemos tenido que tomar son restricciones de entrada y salida en las localidades de Los Santos de Maimona, de Jerez de los Caballeros y de Arroyo de San Serván. Son las tres localidades que en este momento tienen cierre perimetral en el ámbito de la comunidad autónoma. Van evolucionando bien. Esperamos que la situación más complicada, que en este momento está en Arroyo de San Serván, también se produzca un número de altas significativo en los próximos días, con lo cual, si esto es así, ya lo tenemos claro en el caso de Los Santos de Maimona, lo tenemos más o menos claro en el caso de Jerez de los Caballeros y lo tendremos claro en los próximos días en Arroyo de San Serván. La Junta de Extremadura en este caso, el que les habla no propondría al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura adoptar una prórroga en la perimetración de estas localidades. Es decir, el día 10, cuando estas localidades decaiga el cierre perimetral, puede decaer porque las cifras de incidencia acumulada, sin duda ninguna, pues van a estar bastante mejor que estaban, ¿no? Y yo creo que hay que agradecerle a los ciudadanos de esas ciudades y de esas localidades que hayan sido capaces de controlarlo. Segunda cuestión que les plantearía sería la cuestión de las vacunas. A día de hoy tenemos casi 700.000 dosis de vacunas administradas. Tenemos 694.467 dosis de vacunas administradas. Esto ya saben que es el resultado de las dosis administradas hasta las 12 de la noche del día de ayer. Tenemos un 49,7%, estamos ya rozando esa barrera psicológica del 50% de la población que es candidata a vacunarse vacunada. Con pauta completa tenemos a un 49,7%, perdón, con una dosis tenemos al 49,7% y con pauta completa tenemos a un 28%. Estamos en ambas cifras por encima de la media nacional. La población mayor de 60 años con una dosis está vacunada al 100% y con pauta completa en el día de hoy estamos por encima del 69%. En concreto, en el 69,4% de los mayores de 60 años. Esto nos da una tranquilidad muy importante, porque eso significa que la incidencia acumulada en los mayores de 65 años esté ya en unas cifras prácticamente de nueva normalidad. Las cifras que tenemos hoy de incidencia acumulada en los mayores de 65 años a los 14 días son de 22 casos en mayores de 65 y a los 7 días de 7,6%, de 7,6 casos por 100.000 habitantes. Eso, en cuanto a la incidencia acumulada en los mayores de 65 bajase de 20 casos por 100.000 habitantes, entraríamos para los mayores de 65 años prácticamente en indicadores de nueva normalidad, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos pretendido hacer, porque han sido las personas que peor lo han pasado, porque han sido las personas que más riesgo han tenido, a la hora de desarrollar la enfermedad.
Para el mes de junio, amén de las vacunas que se vayan incorporando, que se incorporarán sobre todo de la casa AstraZeneca, que nos van enviando vacunas de una forma irregular, pero bastante segura a lo largo del mes. En total, las vacunas que estimamos que lleguen en el mes de junio están muy cercanas a las 377.000 dosis. 377.000 dosis. Lo que nos va a permitir llegar a la vacunación completa de un porcentaje muy alto de la población, insisto, y que podamos llegar incluso a vacunar o a comenzar a vacunar a la década de los 30 en este mes de junio, a finales del mes de junio. Saben ustedes que ayer se adoptó el acuerdo en la Comisión de Salud Pública, que ha sido ratificado hoy en el Consejo Interterritorial, que la vacuna de Janssen también se le puede poner al grupo de población comprendido entre los 49 y los 40 años. Quiero aclarar esto porque no quiero que la población tenga dudas con respecto a esto. Lo que ha hecho la Comisión de Salud Pública es incorporar una vacuna más con las que se puede vacunar ese grupo de edad. O sea, el acuerdo de la Comisión de Salud Pública de ayer no debe interpretarse que la vacuna de elección para el grupo de edad de los 49 a los 40 es la de Janssen. No. Lo que ha hecho la Comisión de Salud Pública en el día de ayer es que, además de las vacunas que ya se le podían poner a la población de 49 a 40 años, se le puede poner también la de Janssen. Por lo tanto, esa población, al igual que la década de los 50, pues se podría vacunar con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Moderna y con la vacuna de Janssen. Este es el acuerdo. Termino hablándoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha llegado a adoptar dos declaraciones de actuaciones coordinadas. La primera se basa en el acuerdo al que llegamos en el Consejo Interterritorial que celebramos con la Comisión Sectorial de Educación. Por lo tanto, es una declaración de actuaciones coordinadas y, por lo tanto, de obligado cumplimiento para todo el país, donde se recogen aquellos aspectos que ya les comentó y de los que informó la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura el día que celebramos la reunión conjunta entre el Pleno del Consejo Interterritorial y la Comisión Sectorial de Educación. Y la otra DAC, la otra declaración de actuaciones coordinadas, es en materia sanitaria. Esa declaración de actuaciones coordinadas en materia sanitaria, destaco algunos aspectos de ella. Primer aspecto, se permite abrir un sector que estaba cerrado hasta ahora y que lleva bastante tiempo cerrado, que es el del ocio nocturno. Se permite abrir en dos niveles, en el nivel de alerta 1 y se permite también abrir en el nivel de nueva normalidad, cuando ya no hay niveles de alerta. La hora de cierre del ocio nocturno serán las 2 de la madrugada. No obstante, si la comunidad autónoma se encontrase en nueva normalidad o se encontrase en una situación epidemiológica mejor, está permitido por la DAC, o no lo prohíbe la DAC, por decirlo de alguna manera, el que ese horario, de forma paulatina, se pueda ir incrementando hasta las 3 de la mañana. El aforo en el interior es igual que el de la hostelería en este momento, del 50%. Saben ustedes también que las pistas de baile en las discotecas no se pueden utilizar como tales. Hay que poner mesas y sillas y ahí pueden consumir los clientes sentados en todo momento. Por lo tanto, este sería
el primero de los acuerdos. En el exterior siguen las normas del resto de las terrazas de la hostelería, lógicamente. Este sería el primer asunto a destacar. El segundo asunto a destacar es que retrasamos, hasta que tengamos un 70% de la población vacunada, la nueva oleada que se iba a hacer del estudio de seroprevalencia. Saben que en España hemos sido pioneros en hacer un estudio de seroprevalencia que nos ha ido diciendo cómo nos encontrábamos de anticuerpos los españoles y las españolas. Hasta ahora teníamos datos solamente de los que habían pasado la enfermedad. En esta nueva oleada ya se quiere valorar también el efecto que va teniendo la vacuna sobre las cifras de inmunidad. Por lo tanto, se ha considerado oportuno retrasarlo hasta que el 70% de la población española esté vacunada para ver cómo estamos en cuanto a anticuerpos la población española y cómo estamos de cara a futuras dosis de recuerdo que se tuvieran que poner, ¿no? O futuras variantes en las que pudiésemos trabajar. Tercera cuestión muy importante es aquello que tiene que ver con la derogación de la Declaración de Actuaciones Coordinadas en materia de residencias de mayores. Por lo tanto, seremos las comunidades autónomas las encargadas de regular aquellos aspectos que han tenido más aislados a nuestros mayores en las residencias. Me estoy refiriendo a las visitas y me estoy refiriendo a las salidas terapéuticas de estas personas. Por lo tanto, nos pondremos ya manos a la obra. Ya tenemos avanzado mucho trabajo entre el SEPAD y Salud Pública. Lo remataremos y para este Consejo de Gobierno ya no dará tiempo a llevar la propuesta, pero para el siguiente Consejo de Gobierno creo que podríamos llevar un acuerdo en el que ya se pudiesen regular de forma muy adecuada las visitas a las residencias y las salidas terapéuticas. Y el último aspecto que quiero destacar de la DAC es en relación a los eventos multitudinarios no programados, que son eventos que se permiten también en el nivel 1 y en el nivel 2 y se permiten también en la nueva normalidad. Estos eventos multitudinarios se pueden realizar al aire libre o en espacios cerrados. Tiene que mantenerse unos aforos para seguridad y los organizadores del evento tienen que presentar un plan de contingencia que debe ser aprobado. Aprobado por las autoridades locales y aprobado por las autoridades sanitarias o como finalmente establezca la orden comunicada del Ministerio de Sanidad. Les digo, en nueva normalidad se permitiría un 50% del aforo con un número máximo de 10.000 personas. Y en espacios cerrados solo se permitiría público sentado, en ningún caso se permitiría público de pie en estos eventos multitudinarios. En la nueva normalidad se permitiría hasta un aforo del 75%, con un número máximo de 5.000 personas. Y en el nivel de alerta 1, que es en el que nos encontramos nosotros ahora mismo, permitiríamos hasta el 75% del aforo, pero con un número máximo de 2.500 personas. Insisto, en interiores, en espacios cerrados, solo se permitiría el público sentado. Solo se permitiría el público sentado. Con lo cual, esta es la única de las 5 DAC que tenemos en este momento vigentes. Esta es la única DAC que queda. Es un texto refundido donde se incorporan y el resto se quedan sin efecto. Y por terminar ya la rueda de prensa y el Consejo Interterritorial, decirles que se ha establecido, que se ha agradecido mucho el trabajo de las comunidades autónomas en lo que entendemos como el certificado verde digital o el certificado UE COVID. Extremadura lo pone en marcha el 7 de junio, aunque en toda España no será operativo hasta el 1 de julio. Pero nuestra comunidad autónoma permitirá poder realizar ya pruebas de emisión a partir del 7 de junio, que ya es en los próximos días, y nos queda solamente
terminar la parte que corresponde a la certificación de los laboratorios privados, para que se conecten con... Saben ustedes que en el certificado UE COVID van 3 cosas, o pueden ir 3 cosas. Uno, si está vacunado, la vacuna que se ha puesto y la pauta completa. La segunda cosa que puede ir es si ha pasado la enfermedad y cuándo la pasó. Y la tercera cosa que puede ir es, si no tiene ninguna de las 2 cosas anteriores, pues la realización de una prueba de diagnóstico de infección activa. Esto será interoperable con todos los países de la Unión Europea y estamos llegando a acuerdos con otros países que no estén dentro de la Unión Europea para, en todo caso, facilitar la movilidad de las personas. Nosotros lo que hemos propuesto siempre en el Consejo Interterritorial, y eso ya será cuestión de debatirlo cuando esté en marcha, lo que hemos propuesto es que eso también se utilice para proteger al sector turístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lógicamente. Y, por lo tanto, viajes que se puedan realizar entre comunidades autónomas, pues no estaría mal utilizar, siempre que estemos de acuerdo, las comunidades autónomas, en utilizar este certificado para podernos desplazar. Estos datos que les presento, que son mejores, como decía, que las semanas anteriores y que deseo que sean mejores en las próximas comparecencias, para que pasemos el mejor de los veranos que podamos pasar. Tengo que insistirles todavía a la ciudadanía en que es necesario que sigan contribuyendo con nosotros en tres cuestiones fundamentales. Primera cuestión es la cuestión que tiene que ver con las medidas de seguridad. Tenemos que seguir pensando que el virus sigue aquí, que afortunadamente tenemos menos casos graves, que afortunadamente tenemos una incidencia más baja, que afortunadamente las edades de las personas que se infectan ya no tienen nada que ver con las edades de las personas que se infectaban y, por lo tanto, eso ha cambiado el panorama de la enfermedad, pero todavía hay gente en las UCI, todavía hay gente en las UCI y todavía fallece gente, Por lo tanto, por favor, el virus está con nosotros, sigamos las medidas de seguridad. Segunda colaboración, que asistamos a los cribados. Yo creo que la estrategia de adelantarnos al virus es una estrategia que no nos ha ido mal, Creo que es una buena estrategia la que emprendimos antes de San José con la realización de estos test y de estos cribados. Nosotros vamos a seguir con los puntos de cribados abiertos y, por favor, que la ciudadanía acuda ante cualquier duda a la realización de esos test. Y, en tercer lugar, que sigan confiando en la ciencia como lo están haciendo, porque si hoy tenemos el grado de vacunación que tenemos, se lo debemos a la sociedad, que cree en la ciencia como solución a este problema, y se lo debemos también a nuestros grandes profesionales que están dándolo todo porque tengamos un porcentaje de vacunación muy elevado. Por mi parte, nada más, y abrimos un turno de preguntas. Buenas tardes a los compañeros que están conectados de manera telemática y a los que están en la sala. Vamos a ir dando el turno de preguntas de manera indistinta a los compañeros que están vía telemática y a los que están aquí. Va a empezar Juan Soriano, del diario Hoy. Hola, buenas tardes. Sobre el ocio nocturno, yo quería saber cuándo se aplicaría. No sé si necesita un acuerdo de... Enviar al Ministerio la orden comunicada. A partir de ese momento ya estaríamos habilitadas las comunidades autónomas para incorporarlo a nuestros acuerdos de Consejo de Gobierno. Eso es que no sé cuándo van a hacer la comunicación del Ministerio. Habitualmente en un plazo de 24 o 48 horas lo incorporarán. Nosotros, no obstante, trabajaremos en paralelo con la redacción del acuerdo de Consejo de Gobierno y, en cuanto esté, pues lo someteremos a la consideración del acuerdo de Consejo de Gobierno y se podrá aplicar. Esto es algo que ya le comentamos al sector y lo vamos a aplicar cuanto antes. Ha comentado también que se podría incrementar hasta las 3 de forma paulatina si la comunidad tiene buenos datos. No sé si sería el caso de Extremadura. No, vamos a empezar por las 2 de la madrugada, o al menos esa es la propuesta que yo voy a hacer. Hasta las 2 de la madrugada vamos a ver cómo van las cosas.
si seguimos mejorando las cifras de incidencia, podríamos pensarnos en que podríamos ir a las 3 de la madrugada. Pero inicialmente empezaremos con las 2 de la madrugada. ¿Vale? Consejero. Sí. Canal Extremadura. Sí. Sergio. Pues ¿Me escucha? Sergio, se oye mal. pasamos, si no, a Julia Hola, Romero. hola, sí, hola, hola. Vale, Sergio, ahora ya. Adelante. Bueno, no escucho muy bien ahora mismo el sonido, pero le quería preguntar sobre la vacunación con AstraZeneca durante esta semana, grupos esenciales, esa valoración, no sé si puede hacer alguna valoración sobre ese 20% de vacunados durante esta semana en las distintas áreas de salud, qué balance realiza de esas vacunaciones masivas. Ha mencionado AstraZeneca en el número de dosis que se iban a recibir durante el mes de junio. No sé cuántas van a venir de esta compañía. Y nada más, bueno, permítame también la pregunta. ¿Qué tal se encuentra usted de su vacunación, de su mensaje? Simplemente, gracias. Mi vacunación ha ido bien. De momento me encuentro bien, no tengo problemas. Tengo que destacar el papel de los excelentes profesionales que tenemos y nada, agradecerle a todos, a los voluntarios y a los profesionales que están trabajando en todos y cada uno de los puntos de vacunación, el excelente trabajo que realizan, ¿no? Yo me he dado por informado, tanto en el momento de la llamada, cuando me llamaron por teléfono antes de ayer por la tarde, y como cuando hoy he ido y he asistido al acto de vacunación. Me siento muy orgulloso y feliz de ver esas colas de la alegría que compensan con creces el trabajo que venimos realizando, ¿no? Ahí es donde se ve los esfuerzos que hemos pasado, tanto la sociedad como nosotros, ¿no? Así es que bien, inicialmente bien. Me preguntaba sobre las vacunaciones masivas de AstraZeneca. Bueno, yo la valoración que hago es que creo que se debe respetar lo que dice la Comisión de Salud Pública, lo que dice la ponencia de vacunas. Está en el certificado que la vacuna de elección para ese grupo de edad y en segunda dosis es la vacuna de Pfizer. Siento con tristeza que el estudio Convivax haya sido criticado en España y avalado en otros países. Yo creo que el estudio Convivax y los investigadores que han estado detrás y que siguen detrás del estudio Convivax es un estudio puntero, es un estudio que hoy reconocía Canadá, pero que han reconocido otros países. Y por si faltaba poco, nos hemos merendado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque ha sido a primera hora de la tarde, cuando las agencias estaban enviando un teletipo diciendo que una prestigiosa revista de medicina, que los médicos y las médicas de este país conocerán, que es The Lancet, viene a darle la razón a la decisión que había tomado la Comisión de Salud Pública de que la segunda dosis de vacunación en los menores de 60 años fuese con Pfizer. Porque lo que viene a decir el ensayo, que es un ensayo que todavía no he tenido oportunidad de leerme con detenimiento, pero que aporta un nivel de evidencia muy alto, es que no solo mejora la inmunidad humoral, es decir, los anticuerpos, sino que la segunda vacunación con Pfizer, por si alguien tenía alguna duda, mejora mucho más la inmunidad celular. Y la inmunidad celular es la inmunidad que se queda con nosotros para más tiempo, para más tiempo. Yo creo que estas son las cosas que le intentamos explicar a la ciudadanía cuando
cuando hacemos este tipo de recomendaciones, que yo creo que si tenemos que entonar algún fallo, pues lo entonaremos por cómo hemos trasladado a la ciudadanía este mensaje, pero creo que tenemos que seguir insistiendo en lo recomendado por la Comisión de Salud Pública, porque eso es seguridad para las personas y, por lo tanto, a pesar de todas las críticas, a pesar de todo lo que se pueda decir, a pesar de que se diga que se coacciona o que no se coacciona, miren, no estamos coaccionando a nadie. Lo único que pedimos, por favor, a la ciudadanía, a esos menores de 60 años que se han vacunado con AstraZeneca y que, según el estado de la ciencia, hubo que cambiar y hubo que retrasar su vacunación, hoy desde la ciencia le podemos dar una respuesta segura con la vacunación, la segunda vacunación de Pfizer, ¿no? Esto no obedece ni a falta de dosis de vacunas, ni obedece a nada más que a cuestiones científicas, ¿no? Y solo les pido que no tomemos decisiones a priorísticas, que nos lo dejen explicar, que nos lo dejen explicar. Solo le pedimos eso y que reflexionen, No vamos a permitir que la sociedad extremeña se quede sin vacunar. Por si alguien puede pensar eso, que yo creo que nadie en su sano juicio debería pensar que vamos a quedar a la población extremeña sin vacunar porque no hayan elegido la dosis de Pfizer en segunda opción. Pero sí le pedimos que, por favor, nos permitan explicarles en las llamadas de teléfono que estamos haciendo, que las hacemos con la mejor voluntad del mundo y que le pido que, por favor, nos escuchen, los motivos que han llevado a los expertos, no a los políticos, a los expertos, a administrar esa segunda dosis de Pfizer, ¿no? Ya digo, hoy se producen dos acontecimientos muy importantes que vienen a respaldar esa decisión de la Comisión de Salud Pública. Una, el reconocimiento del estudio Convivax por parte de otros países. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y, en segundo lugar, el estudio que aparece en la revista The Lancet, donde lo que se dice es que la segunda dosis de los primovacunados con AstraZeneca con la vacuna de Pfizer aumenta la inmunidad celular y esa inmunidad es la que se queda con nosotros. Con respecto a la pregunta que me hace en relación con las dosis, el Ministerio nos ha asegurado que tendremos las dosis necesarias para completar las segundas dosis. Es verdad que la llegada de las vacunas de AstraZeneca es muy irregular, pero esta semana hemos recibido más de 30.000 dosis. En los próximos días España recibirá 1.700.000 millones de dosis, 1,7 millones de dosis, de la vacuna de AstraZeneca, que también se repartirán, y dentro de 15 días esperamos recibir más dosis de la vacuna de AstraZeneca. No puedo detallarle, le he dicho que la actualización de AstraZeneca es una actualización muy constante y muy en contacto con la empresa, que saben que está en un proceso judicial con la Agencia Europea del Medicamento y con la Comisión Europea porque no están cumpliendo con su parte del contrato, pero que sin duda ninguna el Ministerio nos ha asegurado que dispondremos de la segunda dosis necesaria para todo esto y así lo tengo que interpretar. Con lo cual, nada de problemas de dosis, nada de ecuaciones, nada de... Simplemente, por favor, que nos dejen explicarlo y luego que decidan libremente. Julia Pecellín, de Televisión Española. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejero, sobre el tema de la mascarilla, ¿se ha hablado al final algo? Nada, no se ha hablado nada. No. Además, no procedía. Estamos en unas cifras de incidencia más altas que cuando dijimos que la mascarilla era obligatoria. No procede en este momento hablar de nada de mascarillas, ¿no? Además, yo lamento que se produzcan estos debates que distorsionan la información a la ciudadanía. Además, las mascarillas están congeladas normativamente, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay una ley, que es la Ley 2/2021, que obliga a las mascarillas. Si tuviésemos que tomar alguna medida de flexibilización en el uso de las mascarillas, no solo sería un acuerdo de Consejo de Gobierno, habría que derogar la Ley 2/2021. Con lo cual, cuando proceda, pues
hablaremos del tema, pero de las mascarillas no se ha hablado más que para decir que, por favor, tengamos que no lancemos mensajes a la ciudadanía sin que luego no vayan a cristalizar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La gente ahora está muy cansada, Si nosotros encima empezamos a tener unos mensajes, ahora la mascarilla para un lado, ahora la mascarilla para otro, creo que le hacemos flaco favor a una sociedad que está cansada y que el poco ánimo que le queda para cumplir con las medidas de seguridad lo podemos acabar matando simplemente por tener una discusión que es estéril en este momento y que no lleva a nada, ¿no? Por lo tanto, yo no hemos hablado nada de las mascarillas, a excepción de apelar en genérico a que los mensajes que se manden por parte del Consejo Interterritorial sean mensajes lo más cohesionados posible. Julia Romero, de Onda Cero. Hola, consejero, buenas tardes. Mi pregunta es, como ya se pueden poner el grupo de 40 a 49 años la vacuna Janssen, ¿comenzaría este fin de semana, comenzaría este viernes? ¿Con la vacuna Janssen? Sí. No lo sé si lo tienen previsto las áreas. No lo sé, no le puedo responder a la pregunta. Hombre, el certificado de la Comisión de Salud Pública lo tenemos ya, el certificado del acuerdo, con lo cual, y ha llegado a todas las comunidades autónomas, con lo cual, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero es que eso lo organizan las distintas áreas de salud y no sé con cuál van a vacunar. Es más, yo he sabido la vacuna que me ponían hoy cuando he llegado al acto de vacunación. Mariola Benito, de Canal Extremadura Televisión. Sí, Mariola. Consejero, yo quería preguntarle si las medidas para eventos multitudinarios se aprobarán de manera simultánea, van a seguir el mismo recorrido que las medidas para el ocio nocturno. Y también intentaremos que sea así. Lo que pasa es que para las medidas para los actos multitudinarios, que me trabo, para los actos multitudinarios no es como el ocio nocturno, que el ocio nocturno viene en la DAC muy bien recogido, prácticamente viene los aforos, viene todo y se puede trasladar directamente a un acuerdo de Consejo de Gobierno. En cambio, en los actos multitudinarios se han reformado o se han hecho modificaciones en dos sentidos. Uno es la DAC, que permite los actos multitudinarios, pero lo que yo le he contado de los aforos y lo que yo le he contado del número máximo de personas no viene en la DAC, viene en el semáforo. Por lo tanto, habría que modificar aquella publicación que hicimos en el DOE de no sé cuántas páginas, que era difícil de leer y difícil de entender, salvo que pusiésemos pictogramas que nos orientasen a todo lo que podíamos hacer y a lo mejor la redacción del acuerdo de Consejo de Gobierno es un poco más complicado. En cualquier caso, como estamos muy próximos a las fechas en las que se pueden organizar este tipo de actos multitudinarios, aceleraremos para que lo podamos aprobar en el primer Consejo de Gobierno que podamos. Y otra pregunta, sobre el asunto de las bodas de cara al verano, ¿se ha tomado alguna medida? No sé si se ha aclarado alguna cosa, ¿no? Las bodas, la propuesta que voy a hacer al Consejo de Gobierno, es que las bodas se consideren como ocio nocturno en cuanto a horarios. Por lo tanto, llevaríamos el horario de la boda a las 2 de la madrugada, inicialmente. Es que si alguien se casa en el exterior en verano, en fin, podemos mejorar mucho el COVID y podemos acabar con golpes de calor. Entonces, creo que es bueno que incrementemos esa hora, por lo menos que permitamos poder llevar un poco más de margen al sector de las bodas, ¿no? Lo haremos con cautela, pero le aplicaremos el mismo horario, o al menos así lo voy a proponer, que le apliquemos el mismo horario que al ocio nocturno. ¿Hay alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.